Existen momentos en la vida en los que una persona siente que ya lo intentó todo, que ya luchó lo suficiente y aún así sigue encontrando puertas cerradas, cargas internas, presiones invisibles y problemas que parecen no tener una salida clara. Si eso es lo que estás viviendo ahora, lo que vas a escuchar no es una simple reflexión motivacional más, sino una mirada profunda a un principio espiritual que puede cambiar por completo la forma en la que entiendes tus batallas y tu manera de avanzar en la vida, porque no todas las personas enfrentan la vida de la misma forma. Hay quienes viven guiados únicamente por lo que pueden ver y controlar, dependen de su lógica, de su esfuerzo, de sus estrategias y de su capacidad de resolver todo por sí mismos. Cuando las cosas salen bien, lo atribuyen al azar o a la suerte, pero cuando todo se derrumba, lo interpretan como una prueba de que el fracaso era inevitable. Su visión de la vida está limitada por lo humano, por lo inmediato, por lo visible, pero también existe otro tipo de persona, una persona que ha tomado una decisión diferente, quizá silenciosa, pero profundamente transformadora. Ha decidido no caminar sola, ha decidido no depender únicamente de su fuerza o de su entendimiento, ha decidido colocar a Dios en el centro de sus decisiones, de sus luchas y de sus caminos. Y aunque desde fuera ambas personas pueden enfrentar problemas similares, desde dentro viven realidades completamente distintas. Ahora piensa por un momento en todas las veces que has escuchado frases que intentan reducir tu esperanza, frases que dicen que no va a funcionar, que otros ya fracasaron antes, que tu historia familiar no tiene antecedentes de éxito, que tus sueños son demasiado grandes para tu realidad o que tus problemas son demasiado complejos para tener solución. Estas ideas repetidas una y otra vez intentan debilitar algo esencial, tu fe. Pero la pregunta real no es qué dicen esas voces externas, sino a quién decides creerle. Porque cuando una persona solo se guía por lo que ve, automáticamente se encierra dentro de los límites de lo humano. Sin embargo, cuando una persona decide confiar en Dios, entra en una dimensión diferente de entendimiento, donde lo imposible deja de ser una sentencia final. Por eso, antes de continuar, no es solo un momento de información, sino un llamado a la atención interior, a la reflexión sincera, porque lo que vamos a explorar no es teoría religiosa superficial, sino una forma de entender la vida desde una perspectiva espiritual más profunda. Y para eso necesitamos abrir el corazón y reconocer la presencia de Dios en medio de esta reflexión. Invocar al Espíritu Santo no es un acto vacío ni una repetición sin sentido. Es una declaración de dependencia, una apertura del corazón a una guía que va más allá de lo humano. Porque cuando la presencia de Dios entra en la vida de una persona, no solo cambian sus pensamientos, también cambia su manera de reaccionar, de interpretar y de enfrentar cada situación. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y era que estas palabras no se queden solo en el sonido, sino que se conviertan en una disposición interior real. Porque este mensaje está dirigido a quienes están cansados de luchar solos, a quienes necesitan dirección, a quienes buscan una fe que no sea solo teoría, sino una fuerza práctica en medio de la vida real. Y aquí es donde comienza el punto central. Existe una diferencia profunda entre vivir desde una visión puramente humana y vivir desde una visión espiritual. La visión humana dice: yo lo resuelvo todo con mi fuerza, yo tengo el control, no necesito más ayuda. Y cuando algo funciona, la persona se eleva en orgullo, pero cuando algo falla, se hunde en confusión o desesperanza. En cambio, la visión espiritual reconoce algo diferente. Hace su parte, actúa, se esfuerza, toma decisiones, pero al mismo tiempo entiende que hay límites que no puede cruzar solo. Reconoce que hay batallas internas, cargas emocionales y situaciones profundas que requieren algo más que voluntad
humana, requieren la presencia de Dios. Y es en este contraste donde comienza una historia que ha atravesado siglos, pero que sigue siendo completamente actual. La historia del rey Sennacherib y el rey Ezequías, narrada en el segundo libro de los Reyes, capítulo 19. No es solo un relato antiguo, es un espejo que refleja las decisiones que muchas personas siguen enfrentando hoy. Sennacherib representa la confianza absoluta en el poder humano. Es la imagen del orgullo, de la autosuficiencia, de la idea de que la fuerza, la estrategia y el control pueden resolver cualquier conflicto. Ya había conquistado múltiples reinos y eso lo había llevado a una convicción peligrosa, la idea de que era invencible. Por otro lado, Ezequías representa algo completamente distinto. No confía en su propia capacidad como base principal de su seguridad. Su fuerza no proviene del poder militar ni de la estrategia política, sino de una dependencia profunda en Dios. Y esa diferencia entre ambos no es solo filosófica, es determinante. Porque mientras Sennacherib mira la realidad desde el orgullo de sus conquistas, Ezequías la observa desde una conciencia espiritual más profunda. Entiende que hay fuerzas más allá de lo visible y que la verdadera estabilidad no depende únicamente de lo que uno puede controlar. Y aquí es donde comienza el verdadero conflicto. No es solo una batalla entre dos reyes, es una confrontación entre dos formas de entender la vida. Una basada en el control humano absoluto y otra basada en la confianza en Dios, incluso cuando todo parece estar en contra. Y esa misma tensión no pertenece solo al pasado, sigue viva hoy en cada persona que enfrenta una situación que parece más grande que sus propias fuerzas. Porque en esos momentos siempre aparecen dos voces. Una que dice que está solo, que no hay salida, que todo está perdido, y otra que recuerda que Dios sigue presente incluso en medio de la presión más intensa, y lo que determines escuchar en ese momento cambia completamente el rumbo de tu historia. En la siguiente parte vamos a entrar directamente en el inicio del conflicto entre Sennacherib y Ezequías, y ver cómo una simple amenaza se convierte en una presión que intenta destruir la fe antes incluso de que la batalla comience. Sennacherib no era simplemente un rey más en la historia antigua, era la representación viva de un poder humano llevado al extremo, alguien que había construido su identidad sobre conquistas, dominio y una cadena constante de victorias militares. Con el paso del tiempo, esas victorias no solo ampliaron su imperio, también alimentaron en él una sensación cada vez más peligrosa de invulnerabilidad, como si nada en el mundo pudiera resistir su avance. Para él, Jerusalén no era una excepción ni un caso especial, era simplemente otro territorio dentro de una larga lista de reinos que en su lógica terminarían cayendo bajo la misma fuerza. No veía la ciudad con temor ni con respeto espiritual, sino con la frialdad de alguien que ya había decidido el resultado antes de que la historia comenzara a desarrollarse. Y es precisamente aquí donde la presión comienza a tomar forma. Sennacherib no se limita a preparar un ataque militar, sino que envía algo mucho más estratégico y profundo, un mensaje, una carta, un documento cargado de provocación, intimidación y desprecio hacia la fe de Ezequías. No era una simple advertencia, era una herramienta psicológica diseñada para romper primero la confianza interior antes de que cualquier espada se levantara. Porque en este tipo de conflictos la guerra no siempre comienza en el campo de batalla, a veces comienza en la mente. Sennacherib entendía que si lograba debilitar la fe de Ezequías, la victoria sería mucho más fácil sin necesidad de una confrontación prolongada. Su objetivo no era solo conquistar una ciudad, sino desestabilizar la convicción espiritual que sostenía a su líder. La carta que envía no es neutral ni diplomática, está llena de mensajes que buscan erosionar la confianza en Dios.
Básicamente cuestiona la idea misma de que Ezequías pueda ser protegido. Le recuerda a las naciones que ya han caído, los reinos que no pudieron resistir, como si la historia anterior fuera una prueba definitiva de que Jerusalén también está condenada al fracaso. Y este tipo de lógica es importante entenderla porque no es solo histórica, también es profundamente humana. ¿Cuántas veces las personas escuchan versiones modernas de esa misma carta? Frases que dicen que no vale la pena intentarlo, que otros ya fallaron antes, que la situación es demasiado difícil, que la oración no cambia nada, que la fe es solo una ilusión para consolarse. Son ideas que no siempre llegan como ataques directos, pero sí como insinuaciones constantes que buscan debilitar la esperanza. Y cuando se repiten lo suficiente, pueden empezar a instalar duda en el interior de una persona. Sennacherib va más lejos aún. No solo compara Jerusalén con otros reinos, sino que intenta desacreditar la confianza en su Dios. En esencia, su mensaje sugiere que confiar en Dios es inútil, que esa fe no tiene poder real frente a las circunstancias visibles. Es un intento directo de reducir lo espiritual a algo irrelevante, incapaz de intervenir en la realidad. Y este es el núcleo de su estrategia. Porque si logra que Ezequías dude, no necesitará una guerra larga. La batalla ya estaría ganada internamente. Aquí es donde la historia se vuelve más intensa. La carta llega a manos de Ezequías y ahora ya no estamos hablando de una idea abstracta o de una amenaza distante. Estamos hablando de una situación concreta, real, rodeada de un ejército poderoso, con una ciudad bajo presión y una sensación creciente de vulnerabilidad. Ezequías no está en una posición cómoda, no tiene solo un problema teórico, está frente a una amenaza real que parece desde la perspectiva humana completamente desproporcionada. Y en ese momento crítico surge la verdadera pregunta: ¿cómo responder ante una presión de este nivel? Porque en situaciones así muchas personas reaccionan de forma inmediata, dominadas por el miedo. Algunas entran en ansiedad, otras en desesperación, otras intentan resolver todo impulsivamente y otras simplemente se rinden internamente antes de que cualquier acción externa ocurra. Pero Ezequías no sigue ese patrón. Antes de cualquier reacción emocional, hace algo diferente. Vuelve a leer la carta, no la ignora, no la minimiza, no actúa como si no existiera, la enfrenta directamente, reconoce la realidad del problema sin negarla. Y este detalle es fundamental, porque la fe auténtica no consiste en negar la realidad. La fe consiste en cómo decides responder a esa realidad. Después de este momento de reconocimiento, toma una decisión que define toda la dirección de la historia. En lugar de reaccionar con estrategias humanas inmediatas o con desesperación, decide subir al templo del Señor. Este gesto no es simbólico en el sentido superficial, es profundamente espiritual. Subir al templo representa elevar la mente por encima del nivel del problema. Significa salir de la lógica del miedo y entrar en la lógica de la confianza en Dios. Mientras muchos, frente a la presión, descienden emocionalmente hacia el miedo, la confusión o el agotamiento, Ezequías hace lo contrario, sube, cambia de nivel interior, no permite que la presión externa controle su respuesta interna y luego hace algo aún más significativo. No solo entra al templo, sino que extiende la carta delante de Dios, no la guarda, no la esconde, no intenta cargarla solo, la presenta tal como es. Este acto es profundamente revelador porque cambia completamente la relación entre el problema y la persona. Cuando el problema se mantiene en manos humanas, crece en peso y en ansiedad. Pero cuando ese mismo problema se coloca delante de Dios, cambia de dimensión. Ya no es solo una amenaza, se convierte en un punto de oración. Ya no es solo una carga mental, se transforma en un diálogo espiritual.
Ezequías no está ignorando la realidad, está redefiniendo cómo enfrentarse a ella. Y ese cambio interno es lo que marca la diferencia. A partir de ahí viene el tercer movimiento, el más importante, la oración. Pero no una oración impulsiva ni superficial, sino una oración estructurada, consciente y profunda. En ella Ezequías no empieza pidiendo soluciones inmediatas, empieza reconociendo a Dios. Primero afirma quién es Dios, reconoce su soberanía, su autoridad, su poder sobre todo lo creado. No intenta convencer a Dios de nada, sino alinear su propio corazón con la verdad espiritual fundamental. Dios está por encima de todo. Luego presenta la realidad del problema, no lo oculta, no lo disfraza, no intenta espiritualizarlo de forma falsa, lo expone delante de Dios tal como es, reconociendo que la situación humana lo supera, y finalmente expresa su propia limitación, reconoce que no puede resolverlo solo, que su fuerza no es suficiente, que depende completamente de la intervención divina. Aquí se revela una verdad clave. La oración de Ezequías no es solo petición, es alineación. No busca cambiar la voluntad de Dios, sino situarse correctamente frente a ella. Mientras Sennacherib intenta destruir la fe con palabras de intimidación, Ezequías responde con dependencia consciente. Uno intenta reducir a Dios en la mente humana, el otro eleva la mente humana hacia Dios. Y en ese punto la historia entra en una nueva fase, porque ahora el conflicto ya no depende únicamente del poder humano. Algo más grande comienza a entrar en acción. En la siguiente parte veremos cómo esta oración cambia el curso de la historia y cómo la respuesta de Dios comienza a manifestarse de una manera que nadie esperaba. En este punto de la historia todo ha cambiado de forma invisible pero decisiva. Desde afuera, la situación parece exactamente la misma. Sennacherib sigue siendo una amenaza militar real. Su ejército sigue en movimiento y Jerusalén continúa bajo presión. Sin embargo, algo fundamental ha ocurrido en un nivel que no se ve a simple vista. Ezequías ha llevado la situación al templo, la ha colocado delante de Dios y ha orado con una claridad espiritual que transforma por completo el sentido del conflicto. Y aquí es donde la narrativa entra en su fase más profunda, porque ya no estamos hablando solo de estrategias humanas o de tensiones políticas. Estamos entrando en el terreno donde la fe y la desesperación se enfrentan directamente, donde la respuesta no depende de la fuerza visible, sino de la intervención divina. Ezequías ya ha tomado una decisión que lo distingue del patrón común de reacción humana. No ha ignorado el problema, pero tampoco lo ha enfrentado solo. Ha hecho algo que cambia la dirección de toda la historia. Ha llevado la carga a la presencia de Dios. Y ahora comienza la oración, que no es un conjunto de palabras improvisadas, sino una estructura espiritual consciente, cargada de significado. Lo primero que hace Ezequías no es pedir ayuda, es algo más profundo. Reconoce quién es Dios, afirma su soberanía, su autoridad absoluta sobre todo lo que existe. Este detalle es crucial porque establece el orden correcto de la oración. Antes de hablar del problema, reconoce la grandeza de aquel que puede resolverlo. Este paso cambia la perspectiva interior, porque cuando una persona solo mira el problema se expande en su mente. Pero cuando primero reconoce la grandeza de Dios, el problema comienza a colocarse en su lugar correcto dentro de la realidad. Después de este reconocimiento, Ezequías pasa al segundo movimiento de su oración. No es negación, no es evasión, no es espiritualización superficial, es exposición. Presenta la amenaza tal como es. No intenta maquillarla ni reducir su impacto. Lleva la realidad completa delante de Dios. Esto es importante porque muchas personas creen que la fe significa ignorar el problema, pero aquí vemos lo contrario. La fe verdadera no ignora la realidad, la coloca en la presencia
de Dios. Ezequías no está informando a Dios como si él no supiera lo que ocurre, está integrando la situación dentro de una relación de dependencia. En otras palabras, está diciendo: Señor, esto es lo que está pasando y está más allá de mi capacidad, pero no está más allá de la tuya. Esa frase implícita cambia completamente la naturaleza del problema. Luego viene el tercer elemento de su oración, quizá el más difícil para cualquier ser humano: el reconocimiento de su propia incapacidad. Ezequías admite que no puede resolver la situación con sus propias fuerzas. No intenta sostener una imagen de autosuficiencia, no intenta aparentar control. Este momento es clave porque rompe con la lógica del orgullo humano. La tendencia natural es intentar demostrar fortaleza incluso cuando todo está colapsando, pero Ezequías hace lo contrario, reconoce su límite, y en ese reconocimiento no hay derrota, hay claridad espiritual. Porque en la lógica de esta historia, reconocer la propia incapacidad no es debilidad, es el punto de conexión con el poder de Dios. Y finalmente, la oración llega a su núcleo. Ezequías pide intervención divina, pero no desde un deseo personal de venganza o control, sino desde una preocupación más profunda: la gloria de Dios. No centra la oración en su propia seguridad únicamente, sino en el hecho de que la arrogancia de Sennacherib ha desafiado la identidad de Dios. Este detalle transforma completamente la intención de la oración. Ya no es solo sálvame de este problema, sino actúa para que se vea quién eres realmente. La motivación ya no es ego, es propósito espiritual. Y mientras esta oración ocurre en lo visible del relato, algo invisible comienza a activarse. La historia sugiere que la respuesta de Dios no es pasiva ni tardía en el sentido humano, sino que ya está en movimiento en una dimensión que el texto describe con precisión espiritual. Aquí se introduce una verdad que atraviesa toda la narrativa bíblica de este tipo de historias. El hecho de que no veas inmediatamente una respuesta no significa que no esté ocurriendo algo. El silencio aparente no es ausencia de acción divina, es simplemente una acción que todavía no se ha manifestado en lo visible. Ezequías termina su oración sin tener aún un resultado externo. No hay evidencia militar de cambio, no hay señales visibles de que el ejército haya retrocedido, pero internamente algo ha cambiado por completo. Ya no está cargando el problema solo, ya no está reaccionando desde el miedo, ha transferido la situación a un nivel superior, y esto es clave para entender el desarrollo de la historia, porque la victoria no comienza cuando el enemigo cae, sino cuando la carga deja de estar en manos humanas. Mientras tanto, Sennacherib sigue operando desde su lógica de poder humano. Su confianza sigue basada en números, en estrategia, en dominio militar. Pero lo que él no puede ver es que la dinámica de la historia ya ha cambiado de nivel. En la siguiente parte veremos cómo esta oración empieza a producir consecuencias visibles y cómo la respuesta de Dios entra en acción de una manera que rompe completamente la expectativa humana sobre cómo se resuelven las batallas imposibles. En este punto de la historia ocurre algo que desde afuera podría parecer silencio, pero en realidad es movimiento. Nada ha cambiado aún en el plano visible. El ejército de Sennacherib sigue siendo una amenaza real. La presión sobre Jerusalén no ha desaparecido y las circunstancias externas todavía parecen intactas. Sin embargo, en el nivel espiritual de la narrativa, todo ya ha sido activado. Ezequías ya no está cargando el peso de la situación en soledad. Ha hecho lo que marca un punto de quiebre definitivo. Ha colocado la carta delante de Dios, ha orado con claridad y ha entregado el problema a un nivel que trasciende su propia capacidad. Y a partir de ese momento, la historia deja de depender únicamente de la reacción humana y entra en el terreno de la intervención divina. La respuesta de Dios no
llega como una emoción interna, ni como una idea abstracta. Llega como dirección concreta. El profeta Isaías aparece como canal de esa respuesta. Y esto es importante porque en este tipo de relatos Dios no solo escucha, también responde con guía clara, con palabras que redefinen la situación. El mensaje es directo: Sennacherib no entrará en Jerusalén, no lanzará una flecha contra la ciudad, no logrará ejecutar la destrucción que había planeado. Todo aquello que parecía inevitable desde la lógica humana queda completamente anulado por una declaración divina. Aquí se rompe una de las bases más fuertes del orgullo humano, la idea de inevitabilidad. Desde la perspectiva de Sennacherib, el resultado ya estaba decidido. Su poder militar, su historial de conquistas y su reputación hacían parecer que la caída de Jerusalén era solo cuestión de tiempo. Pero la palabra de Dios introduce una realidad completamente distinta. Lo que parecía inevitable no era definitivo. Y esta es una de las enseñanzas centrales de esta historia. La percepción humana del no hay salida no es el límite de la realidad, es solo el límite de la visión humana. Dios no responde dentro de esas limitaciones, responde desde una autoridad que redefine lo posible. La profecía continúa con una afirmación aún más impactante: Sennacherib regresará por el mismo camino por el que vino. Esto no solo significa que no tendrá éxito, sino que su avance será revertido. Su trayectoria de conquista no solo se detiene, sino que se invierte. En términos prácticos, esto representa algo más profundo que una simple retirada militar. Representa la reversión de una narrativa de poder. Lo que él construyó como historia de expansión termina transformándose en una historia de límite. Su movimiento no concluye en victoria ni en conquista, sino en retorno. Y ese retorno es significativo porque muestra que el control que él creía absoluto nunca lo fue realmente. La historia está siendo redirigida desde una autoridad superior. Pero el punto más profundo de la respuesta divina no es solo lo que ocurrirá, sino por qué ocurrirá. Dios declara que actuará por su propio nombre, por su gloria y por fidelidad a su propósito. No depende de la fuerza de Ezequías, ni de la debilidad de Jerusalén, ni de la arrogancia de Sennacherib. Depende de la identidad misma de Dios. Esto cambia completamente la perspectiva del relato. La victoria no es resultado de mérito humano, es resultado de fidelidad divina. Y cuando la base de la intervención es la fidelidad de Dios, el resultado deja de ser incierto. Mientras esta palabra se declara en lo visible del relato, en lo invisible ya comienza un movimiento decisivo. El texto describe que en una sola noche ocurre algo que rompe toda lógica militar: la intervención de un mensajero divino. Un ángel del Señor actúa en el campamento asirio y el resultado es devastador para el ejército que parecía invencible. Una fuerza que había confiado en su superioridad numérica, en su estrategia y en su dominio territorial, es desmantelada sin que Jerusalén tenga que levantar una sola espada. Este detalle es fundamental para entender el contraste entre poder humano y poder divino. Sennacherib confiaba en una estructura militar masiva, en una lógica de guerra convencional, en la idea de que la superioridad numérica garantiza la victoria. Pero la historia muestra algo completamente distinto. No se necesitó un ejército equivalente, no se necesitó una batalla prolongada. Una sola intervención fue suficiente para desestabilizar todo el sistema. Y aquí aparece una verdad que atraviesa toda esta narrativa. Lo que sostiene el orgullo humano puede ser derribado por una sola acción divina. Lo que parece estable desde la perspectiva humana no tiene la misma solidez cuando es confrontado con la autoridad de Dios. Cuando Sennacherib despierta, la realidad ya no es la misma.
Su ejército ha sufrido una pérdida irreversible, su avance ha sido detenido. Su narrativa de invencibilidad se ha quebrado y lo que antes parecía un camino seguro hacia la conquista ahora se convierte en una retirada forzada. Él regresa por el mismo camino por el que vino, pero ya no como un conquistador. Regresa como alguien que ha encontrado un límite que no podía anticipar desde su lógica de poder. Su historia de dominio encuentra un punto final que no depende de su voluntad. Mientras tanto, Jerusalén vive una realidad completamente distinta.